En el marco del Congreso Academic Journals Oaxaca 2021, se presenta el trabajo titulado Evaluación de proyectos de infraestructura con sentido de sustentabilidad, elaborado por el maestro en Ciencias Jaime Flores Loera y la doctora María Angélica Cruz Reyes. El objetivo de la investigación es identificar las evaluaciones a las que fueron sometidos los proyectos de infraestructura en México bajo la premisa de que deben de responder a valoraciones económicas, sociales y ambientales. Los proyectos de infraestructura son importantes porque al concluir la fase de ejecución dan como resultado infraestructura física, que es una condición necesaria para el crecimiento y el desarrollo económico. Al estar en operación, esta infraestructura permite producir bienes y servicios que al ser consumidos generan excedentes futuros, es decir, que los beneficios son mayores que los costos. Antes de ejecutar los proyectos, el inversionista busca aquellos proyectos que le representen la mayor rentabilidad sobre la inversión y que a su vez reduzcan los riesgos. De esa manera, ciertos proyectos se les asignan recursos para su ejecución y otros no son ejecutados porque no suelen ser atractivos. Como el inversionista debe de tomar una decisión, esa debe ser la mejor decisión posible. Si solamente basa su decisión en aspectos económicos, tendrá una visión limitada de lo que va a ser el proyecto. Y entonces, para que incremente esa seguridad sobre su inversión, también debe de considerar aspectos sociales y ambientales dentro de la ejecución del proyecto. Una vez que se lleva a cabo la evaluación de los proyectos, con esta información confiable y de calidad, se permite incrementar la calidad de la toma de decisiones. Y eso nos lleva entonces a definir con precisión cuáles son los proyectos que se deben de ejecutar, el orden de importancia de su ejecución y asignar los recursos que requiere cada proyecto. Y entonces, esta asignación de los recursos debe de considerar tres grandes dimensiones para alcanzar la sustentabilidad, como lo es la dimensión económica, la dimensión social y la dimensión ambiental. Procedimiento de recolección de datos. Se realizó una investigación de tipo longitudinal, cuantitativa y descriptiva. Los datos se obtuvieron de fuentes secundarias de información publicadas en el portal www.proyectosmexico.gov.mx con fecha del día 13 de mayo de 2020. Se precisa la fecha porque en este portal la información se va moviendo con el tiempo, dado que se agregan proyectos y otros son dados de baja. En particular, la población estuvo comprendida por aquellos denominados proyectos nuevos. Para determinar el tamaño de la muestra, se tienen los siguientes datos. Tamaño de población, igual a 220 proyectos, un nivel de confianza del 90%, el valor de P, que es el porcentaje de proyectos evaluados con evaluación de conveniencia financiera, es de 0.92. Q, que es el porcentaje de proyectos no evaluados con evaluación de conveniencia financiera, es igual a 0.08. Y el error permitido es de 0.05. Sustituyendo esos valores en la fórmula, nos lleva a que el tamaño de la muestra debe ser igual o mayor a 58 muestras. En esa tabla se muestra la población y la muestra obtenida. La característica de la muestra es que se procuró que al menos existiera un proyecto por cada uno de los sectores representados. Otra característica de la muestra es que la frecuencia relativa de la población en la muestra son muy semejantes
Y también se tiene que la frecuencia relativa de la inversión, tanto en la población como en la muestra, también tienen valores muy semejantes. Desglosando la muestra, se pudo investigar las evaluaciones que se practicaron a cada uno de los proyectos, tanto en el ámbito económico, social y ambiental. En ese sentido, tenemos que lo que sí se hizo en esas evaluaciones fue que 31 proyectos fueron sometidos a evaluación económica, 9 fueron sometidos a evaluación social y 9 fueron sometidos a evaluación ambiental, quedando una cierta cantidad de proyectos sin evaluación. Lo que se debió hacer de acuerdo al marco legal nos dice que, de acuerdo a la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y a la Ley del Equilibrio Ecológico, nos dicen que los proyectos deben de someterse a una evaluación financiera, a una evaluación social y a una evaluación ambiental. Análisis de datos. De la muestra obtenida se pudo determinar que el 53% de los proyectos presentó la evaluación económica, el 16% presentó la evaluación social y otro 16% presentó la evaluación ambiental. También se determinó que el 38% de los proyectos no presentó ningún tipo de evaluación y se les asignó el 2% de la inversión. El 47% de los proyectos presentó una sola evaluación y se les asignó el 71%. El 8% de los proyectos presentó 2 evaluaciones y se les asignó el 24% de la inversión. Y el 7% de los proyectos presentó las 3 evaluaciones y se les asignó el 3% de la inversión. Contraste con otros estudios. Se pudo comparar este estudio con la investigación previa hecha por Vecino, en la cual se analizan las técnicas de evaluación financiera aplicada en países de América y se determinó que la evaluación económica es la que predomina para tomar la decisión de inversión en los proyectos. Conclusiones. Los resultados de la presente investigación permiten determinar que los proyectos de infraestructura deben de someterse a las evaluaciones económica, social, ambiental. Es una práctica común que no se realicen las 3 evaluaciones conforme lo especifica el marco legal, lo que dificulta el camino para alcanzar proyectos sustentables. Se destaca el predominio de la evaluación económica para dotar información al tomador de decisiones acerca de invertir en algún proyecto, lo que genera sesgo hacia el interés económico, lo que genera racionalidad acotada. Las recomendaciones para futuros trabajos deben de centrarse en el marco legal para lograr la sustentabilidad a través de las evaluaciones económica, social y ambiental. También se sugiere explorar las consultas ciudadanas, como lo establece el artículo 12 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el convenio 169 de la Oficina Internacional del Trabajo, para incluirlas como un factor de decisión durante la formulación y evaluación de los proyectos de infraestructura.